Varios son los objetivos fundamentales del curso cuya exposición iniciamos: conocimiento y espiritualidad. Primero, ante todo, por la naturaleza y función de la espiritualidad, dar cuenta de esta como conocimiento y conocimiento humano. Segundo, como según veremos, no se trata de un conocimiento redundante, al estilo del conocimiento religioso convencional, que es redundante de otros conocimientos cosmológicos, antropológicos, filosóficos y éticos, sino que es un conocimiento específico, no reducible a ningún otro. Es objetivo fundamental de este curso dar cuenta de su especificidad, así como de su ultimidad, aquí tomada ultimidad como posible realización plena en esta vida. Tercero, por último, mostrar la relación que está llamada a darse entre espiritualidad, así entendida como conocimiento humano plenamente realizador, y la construcción del proyecto humano, o expresado en otras palabras, entre espiritualidad y compromiso. Varios también son los supuestos y postulados que a los planteamientos de este curso subyacen y que quiero explicitar. Primero, con Raymond Panikkar, por espiritualidad entendemos una, por no decir la, dimensión humana y solamente humana, pero plenamente humana. Segundo, así ha sido también la religión, dimensión humana, incluidas las teístas, aunque éstas se consideren de origen divino y reveladas. Tercero, pese a cumplir otras funciones, sobre todo la función de programación social, en las sociedades agrarias e incluso de la primera revolución industrial, las religiones que nosotros llamamos de creencias han sido portadoras de la espiritualidad como propuesta. Pero no pudiendo reproducirse como paradigma en las nuevas sociedades de conocimiento, estamos asistiendo a su crisis y con su crisis al surgimiento de una religión sin religión o a una espiritualidad laica, sin creencias. Cuarto, lo que llamamos religión y espiritualidad aparece a lo largo de la historia de los colectivos humanos en correspondencia con lo que constituye la forma de vida de estos, su paradigma o modelo de conocimiento y su paradigma o patrón axiológico. Como último prenotando, como se puede inducir de objetivos, supuestos y postulados expresados, el enfoque del curso y por lo tanto de la espiritualidad que aquí proponemos es sobre todo, aunque no exclusivamente, socioantropológico y epistemológico. Enfoque y planteamiento en el que seguimos al epistemólogo catalán de la axiología, Maria Corbí. En fin, al ser el nuestro un enfoque científico, o pretendidamente científico, en nuestro curso partimos de postulados, de ciertas verdades a verificar, no de posiciones o verdades de fe. Primera exposición, base antropológica de la religión y de la espiritualidad. 1. Base antropológica de la religión y la espiritualidad. Con el fin de abordar la religión y la espiritualidad como conocimiento, e incluso la religión y espiritualidad en sí mismas, sin más, con el epistemólogo de los valores Maria Corbí, partimos de lo que es su base antropológica. Y esta base consiste en el doble conocimiento que caracteriza al ser humano como animal viviente dotado de habla que es. En efecto,
A diferencia de los animales, que prácticamente solo tienen un tipo de conocimiento, que podríamos llamar instintivo, en función de su reto de vivir, actuando de acuerdo al mecanismo binario estímulo-respuesta, el ser humano, cuando conoce, en el mismo acto que conoce la realidad, objetos y cosas, tiene o realiza un doble conocimiento de la realidad, objetos y cosas, que lo hace cultural, interpretativo. En otras palabras, los seres humanos tenemos un doble acceso a la realidad. Un acceso a la realidad en función de nuestras necesidades, relativo pues, así como la dimensión a la que nos da acceso, que podríamos llamar dimensión relativa. Y un acceso a lo real en sí mismo considerado, o como realidad absoluta, que podemos llamar dimensión absoluta, que es independiente y se da de manera independiente de nuestras necesidades. Esto por cuanto, al estar dotado de habla, el ser humano es capaz de transferir el valor de las cosas al habla, constituyendo así un significante que es portador de un significado, e interpretando también estímulos y respuestas en términos de significados, siguiendo en ello un mecanismo ya no binario de estímulo-respuesta, sino ternario, que implica estímulo, significado, palabra, significante, respuesta, significado. Expresados ambos mecanismos de otra manera, el conocimiento animal supone un sujeto de necesidades y un mundo correlato al mismo, mientras el conocimiento del ser humano supone un sujeto de necesidades, la lengua y el mundo correlato al sujeto de necesidades, mediados lingüísticamente, ¿verdad? Mundo y necesidades. Al poder separar mediante la lengua significado de cosas, queda posibilitado el doble acceso a la realidad, al significado de las cosas, en la medida en que son útiles a nuestra vida, convenientes, necesarias, adecuadas, y a las cosas en sí mismas consideradas, independientemente de su significado, de su utilidad para nuestras vidas. Y así la diferencia entre significados y cosas es un hecho. Este punto de partida, científico-fenomenológico, es de una importancia extraordinaria. En primer lugar, permite ver la cultura como invención de la biología y, por tanto, cumpliendo la misma función que la biología asigna al conocimiento animal: garantizar la vida, y en función de esta, la determinación que se necesita para vivir y actuar en un medio dado. En otras palabras, el animal viviente tiene que saber en forma determinada qué es real y qué no lo es en su medio, cómo debe actuar y qué debe evitar, porque solamente así se garantiza la vida. Esta determinación los animales la traen registrada genéticamente, mientras el ser humano se la tiene que procurar culturalmente. Dos formas animales profundamente diferentes de lograr la determinación necesaria, genético-instintiva una y cultural la otra, pero una misma función: garantizar la vida. Como animales, poder vivir y no morir. En segundo lugar,
permite llegar hasta lo que constituye la base antropológica misma de la religión y de la espiritualidad, lo que María Corbí califica de núcleo antropológico específico del ser humano. Allí donde radica la posibilidad misma de la religión y de la espiritualidad. En el conocimiento que el ser humano comienza por tener de lo absoluto. No solo la religión y la espiritualidad, sino todo conocimiento interesado en lo absoluto, ya sea científico, filosófico u artístico. Creador. Solamente que por definición, religión y espiritualidad totalmente desinteresados son, como conocimiento, los más absolutos. El conocimiento humano, doble y simultáneo, como contrapuesto al conocimiento animal, va a ser nuestro segundo punto de exposición. Lo que hace que este doble conocimiento sea cultural o humano es que la realidad así conocida, en su doble dimensión o cualidad, funcional y absoluta, sea conocida simultáneamente en el mismo acto de conocer. O sea, lo funcional en el marco de lo absoluto, ninguno de los dos por separado. Porque si solo se diera el conocimiento meramente funcional, no sería más que el conocimiento funcional animal, ya genéticamente determinado de estímulo y respuesta. Y si en caso que ello fuera posible, solo se diera el conocimiento de lo absoluto, solo estaríamos ante un conocimiento supuestamente angelical, no humano. De ahí que Corbí hable de ese doble conocimiento como de nuestra cualidad específica humana. Y en efecto, para que sea humano o cultural, y por lo tanto plural y creativo, o sea, para que sea verdaderamente humano, el conocimiento que calificamos de funcional tiene que darse en el marco, sin marco, del conocimiento que llamamos absoluto. A su vez, esto implica que este conocimiento segundo solo puede darse en el primero. Son los conocimientos que en su tesis doctoral María Corbí llamó significatividad primera, significatividad segunda, axiología primera, axiología segunda, hablando respectivamente en términos de conocimiento y en términos axiológicos, aclarando que las segundas solo se dan en las primeras. De este conocimiento de lo absoluto y absoluto en sí mismo, en general no somos conscientes, solo cuando nos polarizamos en él, cuando lo trabajamos y cultivamos como tal, y más aún cuando hemos hecho su experiencia. Pero ello no quiere decir que no se dé, que no exista. Existe, y como absoluto es inabarcable, infinito, gratuito, inefable, y en sí plena y totalmente realizador. Solo que no solemos tener conciencia de él, pero es la experiencia y conciencia de él, no de otro, ni de otra realidad, en la que somos y nos sentimos plenamente realizados y felices. Hablar de conocimiento absoluto y de lo absoluto no supone tener que hablar de conocimiento necesariamente religioso o espiritual.
Hay otros conocimientos que pueden gozar de esta cualidad, como son el conocimiento de la ciencia por la ciencia, de la filosofía como conocimiento puro del arte, y de estas dimensiones absolutas, o que participan de lo absoluto, solemos ser afortunadamente más conscientes. Pues bien, todas estas manifestaciones echan sus raíces en ese primer y simultáneo conocimiento de lo absoluto que se da como marco, haciendo lo posible, en todo conocimiento humano funcional. Aunque por su naturaleza de desinterés total, de superación de todo sujeto y objeto, el conocimiento genuinamente religioso y espiritual es, como ya hemos dicho, el más absoluto de todos, constituyendo esa condición su especificidad. En todo caso, el conocimiento humano así concebido, en principio a partir de una constatación que quiere ser y se considera a sí misma científica, más concretamente aún de naturaleza fenomenológica, es un postulado del que partimos y que la experiencia de la realidad verificará o no. No es un dato de fe, ni religiosa ni científica. Es un postulado a verificar. Una palabra sobre la dualidad en el conocimiento humano, condición que va a estar en las antípodas de la espiritualidad. La dualidad tiene su campo propio en el conocimiento funcional humano, en el conocimiento en función de la vida, conocimiento propio del depredador humano que somos, eminentemente dual, de un sujeto frente a objetos. Pues bien, dada la importancia del conocimiento dual para la vida y dada su fuerza, también el conocimiento de lo absoluto se va a configurar como un conocimiento de sujeto frente a objetos. Esto es, un conocimiento dual, y va a ser el mayor obstáculo para conocerlo en términos no dualistas. Es el gran problema y la gran limitación de las religiones, sobre todo de las religiones que llamamos, y vamos a llamar en este curso, de creencias. El reto va a consistir en pasar de la dualidad a la unidad. No otro es el cometido o función de la espiritualidad frente a lo que conocemos como religión. Tercer punto de nuestra exposición: religión y espiritualidad como conocimientos humanos, aquí contrapuestos a divino o sobrenatural. El punto de partida que hemos escogido nos permite dar cuenta de la especificidad de la religión y de la espiritualidad como de la cualidad o dimensión más sublime en términos de valor y de realización del ser humano, de su dimensión, por así decir, divina, y por otra parte, de su condición humana. Religión y espiritualidad son creación humana y solamente humana, aunque plenamente humana, citando literalmente a Raymond Panikkar. Por plenamente humana entendemos lo humano absoluto, lo que es fin en sí mismo, plena y totalmente gratuito, y por ello realización plena y total. No hay ninguna necesidad de postular religiones y espiritualidad como algo de origen no humano, divino o sobrenatural. Religión y espiritualidad han surgido y surgen
de lo más profundo de nuestro ser. Son creación nuestra, como lo es el arte, donde no suponemos fuerzas intervinientes extrañas a nosotros mismos, superiores o diferentes. Desde su origen, en su misma base antropológica, religión y espiritualidad son una realidad laica, entendiendo por tal humana, no de origen divino o sobrenatural. Se trata de una capacidad cultural del ser humano que desde luego hay que trabajar para que su desarrollo sea una realidad, pero con la que nace todo ser humano, verdaderamente innata, como capacidad. Y siempre ha sido así, aun cuando ellas mismas, religión y espiritualidad, se han creído de origen divino y se han presentado como tales. Esta creencia no anula, porque no puede hacerlo, su origen y su naturaleza humana, y por lo tanto laica. Religión y espiritualidad como posibilidad humana plena, y ello a partir de la doble y simultánea condición del conocimiento humano, como conocimiento funcional y conocimiento absoluto, es nuestro punto de partida para estudiar la espiritualidad como conocimiento. Cuarto punto, otra postulación fenomenológica posible de la dimensión absoluta, la que se da en la estructura de la praxis, según el filósofo y teólogo Antonio González. En nuestro abordaje de la religión y espiritualidad como conocimiento, partimos por conveniencia del postulado formulado por Maria Corby en términos de conocimiento del absoluto presente en todo conocimiento humano. El filósofo y teólogo Antonio González se ve en la necesidad racional de postular la misma dimensión absoluta cuando analiza no ya el conocimiento humano, sino la estructura de la praxis, produciéndose así dos enfoques, diferentes pero convergentes, en la naturaleza fenomenológica de sus respectivos postulados como puntos de partida. Con la particularidad, entre otras, que cuando González analiza el acto humano, está analizando el primer dato fundante, según él, de la filosofía, aquello de lo que no se puede dudar, aunque pueda dudar y rechazar por no racional o convincente su contenido. El acto es para González un dato prelingüístico, como una corroboración del postulado de Corby. Evocamos aquí el postulado del que parte González y su análisis, que él también aplica muy fructíferamente a la religión. Para Antonio González, estructuralmente analizada, la praxis aparece integrada por 4 momentos sucesivos: actos, acciones, actuaciones, actividades, mostrando dos alteridades que los cruza en tanto estructuras y que él llama alteridad radical y alteridad real, respectivamente. Los actos, dice él, no importa su naturaleza, pueden ser incluso imaginarios, son siempre actualizaciones de cosas. Pues bien, alteridad radical es la que se da siempre entre actos y actualizaciones. Y alteridad real, la que se da entre las cosas actualizadas en los actos y las cosas en sí mismas, a las que sus actualizaciones en los actos remiten. De manera que, dice él, es racional postular la existencia del acto en sí mismo, del acto puro, más allá e independientemente de toda actualización, y que él llama
Dios, y que es anterior y más allá de todos los actos posibles, y de las cosas en su ser absoluto, que sus actualizaciones en los actos jamás agotarán. Como González subraya, la postulación no es prueba ni garantía de que lo postulado exista. Esto será tarea de un conocimiento y praxis posterior, pero sí es racional postularlo, de manera que sería irracional no hacerlo. En cualquier caso, es la apertura a lo absoluto, expresado en el acto considerado en sí mismo, o en las cosas en sí mismas consideradas, lo que constituye la praxis humana como apertura a nuevos actos y a nuevas actualizaciones, expresado en términos de Corbí, la cualidad específica humana. Por ello, para González, es en el valor absoluto del acto como existe en sí mismo donde echa su raíz la dignidad humana y el ser humano como sujeto de derechos. Y es en la solución-superación que demanda la alteridad real entre cosas, la realidad actualizada y la realidad en sí misma considerada, donde echa sus raíces la religión, antropológicamente hablando, poniéndose de manifiesto como esquema de sentido y orientación que es la religión en la actuación. Ya que la actuación, a diferencia de la acción, es una configuración todavía elemental de nuestros actos. Es ya una acción con sentido, con los actos intelectivos y axiológicos que esto implica. Echando en la acción sus raíces, emergerá como tal la religión cuando emerja configurada como esquema de sentido y orientación última. Pero aún así, no tendrá para ello que ser necesariamente religiosa. Otra gran coincidencia de Antonio González con Corbí. Puede ser científica y filosófica, laica, como dice Antonio González, que fue todo el intento de la Ilustración. La apertura a lo absoluto, como la apertura a la dimensión absoluta de la realidad, es lo que es. Pertenece a la estructura de la praxis, en sí misma considerada, no es religiosa y menos aún sobrenatural. Es una capacidad humana. Para González, la función de la religión es la de dar cuenta de la paradoja de la alteridad real, realizándola, superándola. Y esto es lo que la constituye como tal, su función, no el que sea religiosa. Bien puede ser secular o laica, y para superar la tensión tendrá que tener una capacidad universal. Su tentación permanente será configurarse como esquema de la ley o de la retribución, esto es, proponiendo una justificación de la acción por sus resultados, por sus productos. Y su reto va a ser valorar la acción en sí misma, como infinita y última que es, ya que este es el único esquema orientador verdaderamente universal. El esquema de la ley, como la historia lo ha demostrado y lo sigue demostrando con creces, es parcial, selectivo y discriminante. Solo el esquema que según las religiones podríamos llamar de la gracia o gratuidad es verdaderamente universal. Ambos enfoques y planteamientos, el de María Corbí y el de Antonio González, tienen puntos importantes en común. Ambos parten de un enfoque fenomenológico
y de un postulado antropológico, primero o fundamental y fundante. El acto como realidad prelingüística, subraya González. El conocimiento del ser humano como animal viviente dotado de habla, pero previo a toda habla o visión cultural determinada, precisará Corbí. Partiendo de ese postulado, ambos muestran cómo, sin dejar de ser animal biológico y práctico, lo que aparentemente le es más lejano y extraño al ser humano, lo absoluto o lo totalmente otro, le es lo más propio. Condición que González expresara en forma de principio. Lo más otro es precisamente lo más propio y específico. El animal viviente, que es el ser humano, para vivir en su medio cambiante o cambiarlo y adaptarse a él, tiene que estar abierto a otras adaptaciones posibles y para ello abierto a una dimensión no determinada de la realidad, así como también a una praxis no determinada. En ambos autores el postulado de lo absoluto es racional, pero el conocimiento de su contenido no es competencia de la razón. Como objeto de conocimiento se le escapa. Frente a lo absoluto como objeto de conocimiento, la razón es muy torpe. No puede conocerlo. Se requiere de otro tipo de conocimiento, no sobrenatural, no religioso, humano, pero experiencial. De la razón hay que decir lo mismo que expresa Corbí de la belleza. Es solo el gran chambelán que guía hasta la puerta del rey, pero que tiene que quedarse fuera. En palabras de González, la razón humana puede remitirnos de la alteridad radical de las cosas en nuestra praxis a la alteridad real de las cosas con independencia de dicha praxis. Pero la razón no puede llevarnos más allá de esa alteridad propia de lo real. A la luz de ambos enfoques, religión y espiritualidad aparecerán como una realidad humana, no sobrenatural o divina, laicamente abordable y cultivable. Y la realización plenamente humana solamente se logrará como gratuidad y unidad en un ser y actuar más allá de todo esquema de la ley, sin mirar resultados, con desinterés total. Porque para ambos, Corbí y González, el actuar debe ser tan gratuito como el ser, aun dando ambos toda su importancia a la necesidad de actuar o de la praxis. Puntos muy importantes en común, pero también con grandes diferencias entre ellos, sobre todo en cuanto al resultado que hacen de las religiones. Corbí ve presente la propuesta espiritual en todas las grandes tradiciones religiosas y de sabiduría. Hablando en términos de esquema de la gracia, en contraposición al esquema de la ley, González solo lo verá presente en la propuesta hindú del Bhagavad Gita, en pasajes del Antiguo Testamento y de manera más especial en el Nuevo Testamento. Usted afirma que a diferencia de los animales que tienen un solo tipo de conocimiento de estímulo-respuesta, los humanos tenemos dos diferentes accesos de conocimiento de la realidad, uno instrumental y utilitario, que llama relativo, y otro que sería el conocimiento de las cosas en sí mismas como realidad, que llama conocimiento absoluto. Sostiene que esta dualidad es resultado del habla, que en cuanto produce significantes y significados, como que se desdobla la realidad, la que es para nosotros como útil para la vida,
y la que es en sí objetiva y absoluta. Me surgen dos preguntas. ¿Este conocimiento absoluto es también útil, o sea, necesario para la vida, o es enteramente desinteresado? ¿Le sirve para algo al ser humano? Porque usted dice que es desinteresado, pero es realizador en plenitud. ¿Me lo puede explicar mejor? La otra pregunta es si, del mismo modo como el conocimiento relativo, utilitario, se realiza mediante los sentidos y el intelecto racional, que son facultades del hombre, la percepción, la razón, el conocimiento absoluto de la realidad en sí, que sería el conocimiento espiritual, implica también que tenemos otra facultad cognoscitiva especial que tenemos los humanos, que sería la facultad de conocimiento espiritual o absoluto. ¿Es así? El conocimiento absoluto es utilísimo para la vida en dos dimensiones. La primera incluso para la vida, digamos así, en su dimensión funcional. Si no se diese esta dimensión absoluta, tampoco se daría lo que llamamos conocimiento funcional, que en el ser humano es cultural. Tendríamos una manera de conocer, diríamos así, inscrita genéticamente, instintiva, determinada, única, no sería cultural, no habría variedad. Y ante los grandes retos, ante los grandes cambios que ha enfrentado, por ejemplo, la especie humana, tendría que, como hemos dicho, cambiar morfológicamente, es decir, para poder hacer frente a las nuevas situaciones. Nosotros, en vez de cambiar morfológicamente, cambiamos de paradigma, cambiamos un poco el chip y con esto cambiamos también nuestra relación con la realidad. Entonces es utilísimo. Es decir, sin ese trasfondo, aunque no lo cultivemos, no lo explicitemos, sin ese trasfondo de absoluto y de conocimiento absoluto, de percepción del absoluto, conscientes e inconscientes de ellos, en su gran mayoría inconscientes de ello, no se daría esa posibilidad realmente de un conocimiento cultural, que es el conocimiento que necesitamos como seres humanos para vivir y no morir. Segundo, otra grandísima utilidad es que si descubrimos su gran valor, su gran importancia, lo cultivamos y lo desarrollamos, francamente, estamos tocando los niveles humanos más realizadores que existen. Es desinteresado, no es útil, no es funcional, como el arte, ¿verdad? Es decir, rigurosamente hablando, podríamos vivir sin arte. Dichosamente no vivimos sin arte. Es decir, todavía no hemos aprendido a vivir con mucho más arte en todos los campos. Debiéramos todavía vivir con mucho más arte y seríamos, yo creo, que mucho más humanos. Y nuestras sociedades serían también mucho mejores, ¿verdad? Pero de hecho, es un hecho que no vivimos sin el arte. El arte nos está impregnando con sus diseños, con sus colores, con sus texturas, con sus gustos, nos está realmente invadiendo todo. Nosotros estamos caminando, nos estamos moviendo sin darnos cuenta continuamente en arte. Estamos en una ciudad, estamos en el campo, estamos percibiendo diseños, perfiles, colores, texturas, paisajes, formas, etc. Es todo un mensaje, diríamos así, que gratuitamente que nos está entrando y que nos está humanizando, ¿verdad? Y si lo desarrollásemos más, lo cultivásemos más, pues tenemos mucho más ventaja. En cuanto, y eso independientemente de que no lleguemos a hacer la experiencia de lo absoluto, pero el hecho de estar convencidos de que existe, el hecho de acercarse a ello ya va impregnando también en buena parte de desinterés, de gratuidad, de humanidad profunda, lo más humano, más profundo de nuestro ser, nuestro actuar, nuestro comportamiento individual y social. En cuanto a si eso supone una facultad especial, personalmente creo que no. Creo que son las mismas facultades que tenemos, ni más ni menos, simplemente que estas facultades, diríamos así, limpiadas de todo conocimiento ya como prejuzgado, de todo conocimiento ya como funcional interesado, simplemente ante el conocimiento absoluto. Los espirituales, por ejemplo, bueno, esos testimonios y los maestros espirituales lo enfatizan mucho, ¿verdad? Como es un conocimiento que es de todo, es un conocimiento que va desde el... Es decir, así como somos totalmente perceptores desde la punta del pie hasta el cuero cabelludo, ¿verdad? Así lo somos también en lo espiritual. Y cuando tenemos una especie de triple espiritual, es todo nuestro ser el que participa, es con todos nuestros sentidos, con todos nuestros perceptores,
es también todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Simplemente que, es decir, percibe las cosas en esa unidad, en ese sentido supremo, por decir, si podemos expresarlo así, en ese ser supremo que es la realización plena. Cuando nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tenemos momentos de una cierta plenitud, son esos momentos en que sí, sentimos la plenitud, la percibimos, la vivimos, la experimentamos, y sin embargo, si en ese momento nos dijesen, bueno, en ese momento, ¿qué ha pensado? En concreto, en nada. Muy posiblemente en nada en concreto estamos pensando. O ha sido algo tan concreto que trascendimos. De ahí las técnicas de fijarse en un mantra, en un objeto, en la respiración, como una manera de trascender. Pero uno trasciende a un estado, a una condición, a una situación simplemente de bienestar total, de realización total, de plenitud total, y sin que en concreto sea nada. Como cuando está uno a la orilla de un riachuelo, o está simplemente escuchando un colgante que tiene en el patio de su casa, de unas cañas de bambú o de otro material, que con esa monotonía y a la vez con esa creatividad y esa originalidad, que cada sonido pareciera que es el mismo anterior y sin embargo es diferente, simplemente uno trae paz. O cuando está uno en una tarde soleada o tranquila, en un anochecer, acompañado o solo, y está uno en una realización plena y total, ¿verdad? No es que otra función se esté despertando, se esté activando, son las que tenemos, pero... Y llega un momento en que incluso simplemente es el ser. Es decir, el tiempo pasa y uno no se da cuenta de que estaba allí. Como cuando uno está absorbido también en un trabajo, por ejemplo, de escribir, de producir, de crear. El tiempo se pasa que no se entera. O cuando uno está escuchando un concierto. El tiempo cronológico de un concierto es totalmente diferente del tiempo ordinario del trabajo fatigante, cansado. Uno está en un concierto y el tiempo se le pasó que no se enteró. Porque es otra cronología, otro pasa el tiempo, porque es un tiempo fundamentalmente realizador, en que diríamos el tiempo ahí se concentra y casi se hace un solo presente y se hace casi puntual. Esa sería mi respuesta a las dos preguntas.